pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos. Feliz domingo, día del Señor. Estamos ya a unos días de iniciar la cuaresma. Así que el Evangelio de hoy nos va a ir preparando en algunos aspectos para poder vivir esta hermosa cuaresma. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué tienen en común? A ver, ¿qué tienen en común los espinos y los zarzales? Pues que son monte y que no dan frutos. Vamos a iniciar esta hermosa reflexión con la primera parte. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues si los dos van a caer en el mismo hueco, en el mismo hoyo, no pueden. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque en la época de Jesús nadie se podía comparar con el maestro. Los discípulos no se podían comparar con los maestros. En eso los judíos eran muy radicales. Tú nunca podías compararte con tu maestro. Pero Jesús hoy viene a decir, el discípulo no es superior al maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Jesús nos viene a decir que sí podemos aprender, sí podemos abrir los ojos y tener cuidado por dónde vamos caminando. No puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Y cómo vamos a entender mejor este ejemplo? Vámonos más adelantito en el Evangelio, cuando dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos, pues el árbol se conoce por sus frutos. Vamos a traducirlo, vamos a llevarlo a nuestra era, vamos a llevarlo al año 2025. ¿Cómo entender esto del árbol bueno? Mire, esto es muy sencillo. ¿Puede una persona que está viviendo en concubinato, una mujer que está viviendo en concubinato, en pecado, decirle a otra persona, cásese, consagre su hogar? No lo puede hacer. ¿Puede una mujer o un hombre que constantemente maltratan a sus hijos, les hacen daño, decirle a otra madre, a otro padre, trate mejor a sus hijos? No puede. A eso se refiere el Evangelio cuando dice que no puede un ciego guiar a otro ciego. En pocas palabras, si usted no tiene moral para hablar, no hable, porque tu testimonio, tu ejemplo no sirve. O eres árbol bueno
o eres árbol malo. Por eso yo les decía, ¿qué tienen en común los espinos y los zarzales? Que no sirven para nada, no dan fruto, son un monte de la tierra. Y lamentablemente hay gente que es como los espinos y como los zarzales. Solo están para ocupar la tierra, pero nada más. No dan fruto, ninguno, ni siquiera un fruto dañino. No es que no dan nada. Mire, uno se sorprende en la vida. A cada instante vemos tantos casos de personas que tienen tantos talentos, que tienen tantos carismas, personas que pueden dar tanto y no lo hacen. Prefieren no hacer nada. Prefieren dejarse dominar por la pereza, por el desánimo o por el qué dirán, etcétera. Hay gente que solo tiene la capacidad para criticar, para quejarse del otro, para señalar al otro. Hay gente que tiene el descaro de decirnos a nosotros, por ejemplo, los sacerdotes tienen que ser así, tienen que vestirse así, tienen que hablar así. Vaya usted, señora, a criar a sus hijos bien, a sus nietos bien, y cuando lo hagas, venga y nos da sugerencias a nosotros. Y me disculpa, pero es la verdad. Y lo mismo pasa con los matrimonios. Van algunos y se acercan allá a la casa del otro, a la otra pareja, al otro matrimonio, sobre todo entre los hermanos. Van a visitarse los hermanos. Ay, pero mire, ustedes deberían de cuidarse, no ser tan groseros con el uno con el otro, no faltarse respeto. Y su hogar es un infierno. Si no tienes moral para hablar, quédate callado, quédate callada, es lo mejor que puedes hacer. Para eso es bueno dar ejemplo, ser testigos de Jesucristo, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo conocemos un árbol bueno? ¿Cómo conocemos un árbol malo? Pues por sus frutos. Padre, pero ¿cómo podemos entender mejor esa palabra? Muy sencillo, dice al final el texto bíblico, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Cuando usted se encuentre con una persona, usted quiere conocer a una persona, usted quiere conocer un matrimonio, usted quiere conocer los hijos de alguien, óigalos, escúchelos primero. Y ahí es donde usted aprende a descubrir cómo son las personas. Y eso es muy sencillo. Hay gente que viene a la iglesia, le da golpes de pecho, ¿verdad? Andan con el rosario en la mano, andan con el velo, andan de rodillas. Pero cuando se quedan sin comida, cuando llega la enfermedad, cuando pasa la moto que casi los atropella, cuando pasan una rabia en el supermercado, en la casa, con los niños, ahí es donde uno conoce a las personas, de lo que sale la boca, de lo que sale por la boca. A veces hay gente que usted los ve muy místicos, a veces vemos gente que los vemos muy en la iglesia, pero afuera, cuando les hacen pasar una rabia, cuando les hacen pasar una incomodidad, cuando se encuentran ante la prueba, de la boca lo que salen es sapos y culebras. Y yo me he encontrado con esas personas. Yo he sido testigo de personas que andan con el rosario y cuando pasa algo, mire, son letanías, pero letanías en el mal sentido. Y qué triste ver, encontrar en nuestras iglesias ese tipo de personas. Vamos a iniciar con una reflexión. ¿Qué tipo de árbol crees que eres? ¿Eres un árbol bueno? ¿Un árbol que da frutos? Frutos buenos. Y no solamente frutos buenos, frutos abundantes. A eso estás llamado, tú que eres católico, que eres cristiano, que profesas esta fe. ¿O eres espino? Eres de los zarzales, que solo sirven para ocupar la tierra, que lo único que dan es ganas de echarle candela. ¿Usted no ve que los zarzales son esos árboles que siempre se secan, que lo que provocan es echarle candela? Bueno, eres de esos, que lo único que provoca es dar lástima. Hay gente que lo que da es lástima, da pena.
que lo único que hacen con su vida es usar su boca para maldecir, para ofender, para criticar, para dañarle la reputación al otro, para dañar su propia familia, para hablar mal de sus propios hijos, para hablar mal de su propia esposa, hablan mal de su propio esposo. Eso es lo que hacen. Hay gente que es puro eso. Y eso es lo único que hacen durante todo el día. Por eso hoy el Señor nos invita. ¿Qué sale de mi boca cuando me llega la prueba, cuando me llega la tentación? ¿Qué sale de mi boca cuando paso una rabia? ¿Qué sale de mi boca cuando paso un momento difícil, económico, etcétera? Y en ese momento tú descubrirás qué árbol eres. Si eres un árbol de fruto bueno o eres un árbol de fruto malo. Que Dios te bendiga. Feliz domingo, día del Señor. A misa. No te la pierdas con el Padre Ángel Araujo. Adiós.